Bienvenidos a Hablemos de Terror, el podcast donde cada 8 días o cada 15 o cada que puedo hablamos de diferentes temas de la literatura de terror. Bueno, les cuento que para el episodio de hoy traje un tema que personalmente me gusta mucho porque, bueno, siempre lo digo, si bien soy un defensor radical de la literatura contemporánea latinoamericana y en especial del terror latinoamericano, creo que es el maestro del terror. Tenemos muchísimo que aprender de él, tanto como escritores como lectores de terror. Y realmente es un tema, es un autor fascinante. Y estoy hablando de Edgar Allan Poe. Ahora, no voy a hablar de la vida de Poe, porque, bueno, creo que hay mucho material sobre Poe y su vida. Y si no, los invito a que escuchen el primer episodio de Metáforas en Podcast. Ahí hablamos. Es otro podcast en el que participo. Y ahí el primer episodio, el primero, fue sobre la vida de Edgar Allan Poe. Entonces, ahí si quieren saber algo de la vida, de la biografía de él, pueden escucharlo en este podcast. Pero hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar no de la vida de Poe, ni siquiera de la persona que fue Poe, sino de el método de Poe para escribir. Basado en un texto, principalmente, que si no lo han leído se lo recomiendo mucho, llamado Filosofía de la Composición. Básicamente en Filosofía de la Composición Poe hace un análisis muy detallado de cómo publicó, de cómo escribió más bien su famoso cuento, su famoso poema, El Cuervo. Les cuento, él publicó Filosofía de la Composición en 1846, en un momento en el que, bueno, ya estaba ganando cierta fama, cierto reconocimiento, y donde se hizo necesario para él como escritor explicar cómo había construido, cómo había escrito el Cuervo. Si no han leído El Cuervo, también les recomiendo que lean El Cuervo. De hecho, como dato, yo tengo tatuado por ahí en el pecho a un cuervo y debajo la inscripción Nevermore, para que vean lo importante que es este poema para mí. Pero bueno, a lo que voy con esto es que aquí detalló su enfoque para construir una obra literaria y puso como ejemplo El Cuervo. Él decía que era importantísimo la planificación meticulosa antes de comenzar a escribir. Y esto lo vamos a discutir un poco más adelante. Pero entonces acá, si bien él no lo hace, uno puede sacar de este texto y de otros una especie de decálogo para escribir un cuento. Que, vuelvo y les digo, él nunca desarrolló en ninguna parte, pero que a partir de diferentes textos y de diferentes lecturas que uno hace de él, uno puede pensar que más o menos hubiera podido decir este decálogo. Entonces hoy les traigo el decálogo de Poe para escribir una historia. Número 1. Planea. Para Poe era importantísimo la planeación. Él decía, y cito, todo plan o argumento debe ser desarrollado en detalle hasta su desenlace antes de comenzar a escribir. Es decir, antes de que empecemos a escribir tenemos que sentarnos y definir paso a paso cuál va a ser la historia, cuál va a ser el inicio, cuál va a ser los personajes, cuál va a ser la trama principal, qué decisiones van a tomar los personajes, en esta parte de la historia, qué va a ocurrir y todo con el mayor detalle posible. ¿Sí? Esto no solo lo dice Poe, realmente esto ya lo hemos hablado en otros episodios. Existen en términos generales dos tipos de escritores: los escritores brújula y los escritores mapa. ¿Cuál es la diferencia? El escritor mapa, así como lo plantea Poe, detalla todo muy bien antes de sentarse a escribir. Tiene una planeación impecable de principio a fin. Entonces uno podría decir que Poe era un escritor mapa. El escritor brújula no es tan detallado en su planeación, más bien tiene una idea y deja que sus manos escriban. Permite que siga adelante la historia y que los personajes tomen por sí mismos sus propias decisiones
y la historia, pues bueno, ya irá cogiendo su rumbo a medida que va escribiendo. Solo como dato, algunos escritores brújula famosos son Stephen King. Él dice que sus textos siempre inician con una novela y luego, bueno, los desarrolla sin saber exactamente cómo van a terminar. Murakami también. Él dice que él permite que sus personajes y las situaciones evolucionen de una manera impredecible. Y eso hace que se creen tramas llenas de misterio y ambigüedad. También George Martin, el de Canción de Hielo y Fuego, o Juego de Tronos, ¿cierto? El que inspiró Juego de Tronos. Él dice que igual, deja que la historia se desarrolle orgánicamente. Atwood también, el del cuento de la criada. Bradbury también era un escritor brújula. Y aparte de Poe, escritores mapas que conocemos, está Tolkien, el del Señor de los Anillos y el Hobbit. Está Rowling, la de Harry Potter. Está George Orwell, también el de 1984 y Rebelión en la Granja. Grandes distopías. Dan Brown también, el del Código Da Vinci, Asimov, Sanderson, Agatha Christie, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son dos decisiones que uno como escritor puede tomar o un punto medio, ¿sí? Cuando a mí me preguntan si yo soy brújula o mapa, yo digo que yo soy un punto medio. Yo voy con un mapa, en el mapa, pero con una brújula. Porque si bien creo que es importante planear la historia de principio a fin, no significa que sea un mapa que hay que seguir al pie de la letra. Más bien yo veo la planeación de una historia como una guía. En el momento en el que los personajes, por su carácter, por su personalidad, no sé, hagan que la historia cambie de rumbo, bueno, yo creo que lo más orgánico y natural es permitir que la historia cambie a como estaba pensada originalmente. Tener esa flexibilidad de ser un poco más orgánico en la historia. Entonces, bueno, esa es mi idea, que nadie me preguntó, pero Poe decía que sí. Hay que planear todo a detalle. Número 2. Y este me parece interesantísimo, porque yo no se lo he escuchado a ningún otro autor decir, y es que uno debe escribir primero el desenlace. Poe sostenía que todo cuento debe escribirse para el último párrafo o acaso para la última línea. En ese sentido, vean lo interesante, uno cómo suele, ¿cuál es la lógica al escribir? Vamos a empezar por el inicio, y ya al final. Poe decía lo contrario. Escribamos primero el desenlace. Porque hay algo ahí muy interesante, y es que cuando escribimos primero el desenlace, ya sabemos hacia dónde va la historia. Y ya lo sabemos con exactitud. Ya no es solo una idea que está ahí en la cabeza, sino que con exactitud ya sabemos cuál es el final. ¿Y qué nos va a decir Poe? Y vuelvo y lo repito. Todo cuento debe escribirse para el último párrafo o acaso para la última línea. Y esto es muy interesante porque entonces nos va a obligar a nosotros como escritores pensar, bueno, ya conozco el final, ya sé cómo va a concluir esto. ¿Será que este detalle que estoy agregando aquí al inicio o por acá a mitad de la historia es importante para el final? ¿Será que este detalle, este comentario, esta atmósfera le aporta algo al final? Entonces, es súper interesante esto, ¿cierto? Cómo cada cosita le puede ir aportando al final. Entonces, cuando tenemos ya en cuenta el final, ya sabemos qué debe ir en el comienzo, nos va a decir Poe. Yo no sé la verdad esto qué tan bueno sea, porque al final, bueno, yo creo que a veces el final no es tan importante como el desarrollo de la historia, pero se hace muy interesante, sobre todo cuando uno está escribiendo cuentos, ¿sí? Pensar que el final debe ser un golpe maestro. El final debe impactarnos tanto que nos deje retumbando en la cabeza las últimas líneas. Entonces, cuando tenemos un final muy brutal y ya escrito, pues bueno, apuntamos todo el resto del cuento para que ese final sea más contundente. 3. En vez de pensar primero en la tesis, piensa primero en el efecto que se quiere causar. En otras palabras, y aquí yo creo que Poe también es muy radical en decir algo muy diferente a lo que solemos decir, algo muy diferente a lo que solemos pensar. Nos está diciendo, en vez de pensar primero en la historia, básicamente,
pensemos primero en qué sentimiento, en qué emoción, en qué efecto queremos causar, ¿sí? También nos podemos preguntar cómo lo vamos a provocar. Luego nos preguntamos por el tono, si va a ser depresivo, nostálgico, terrorífico, alegre, cómico, etcétera. Luego los incidentes, qué va a ocurrir, ¿sí? Y ya con todo esto, cómo provocarlo, el tono y los incidentes, pues ya nos podemos ir dando una idea de la historia que queremos contar, ¿sí? Entonces vean lo interesante. No es al revés, como uno suele, creo yo, que todos o la gran mayoría lo hacemos, y es tener la idea de la historia y luego de tener la idea de la historia, pues ya pensamos en los detalles, en el tono, en los incidentes, en cómo provocar los efectos que queremos provocar. No, primero lo otro. ¿Qué queremos causar? ¿Cómo provocarlo? El tono, los incidentes, y ya después ahí sí podemos pensar en la tesis o en la historia. 4. Poe nos plantea que pensemos en el argumento previsible y en el argumento real. Este ejemplo ya lo daba en otro episodio de un podcast, de este podcast, pero me parece sumamente pedagógico. Este ejemplo, debo decir, no es mío, es de Enrique Páez, pero me parece sumamente pedagógico. Nosotros, bueno, él nos va a decir, el cuento, sobre todo porque esto es para cuento, el cuento debe ser como un acto de magia. Bueno, eso no lo voy a decir Poe con estas palabras, pero me parece interesante pensarlo así. El cuento es un acto de magia, como un acto de magia más bien. ¿Qué hace el mago? Nos distrae del truco con la mano izquierda y nos va a mostrar cosas con la mano izquierda, y con la mano derecha va a hacer otra cosa, que es la que nos va a sorprender al final, ¿sí? Entonces, mientras nosotros estamos enfocados en lo que hace con la mano izquierda, luego cuando mete la mano derecha en la visión, ya nos muestra algo sorprendente. Entonces, más o menos funciona así. Pensemos en un argumento previsible para la historia, ¿sí? En un argumento que cualquiera pueda decir, no, es que es muy predecible, muy previsible. Yo ya sé en qué va a terminar. Todo apunta a este final. Y así vamos a captar la atención del lector en la mano izquierda, ¿sí? Mientras con la mano derecha vamos tejiendo el argumento real. Es importante, para que no se me malinterprete, que el argumento real tenga sentido dentro de la historia, ¿sí? Si no tiene sentido y solo es algo sacado de la manga, es sorpresivo, sí, pero pues estamos cayendo en un deus ex machina, que básicamente consistía, esto es mucho del teatro griego, en que todo habían problemas por ahí, y llegaba un dios y lo arreglaba todo. Entonces, eso es sorprendente, nadie se lo espera, pero en términos de veracidad es terrible. Hoy en día se recomienda completamente evitar ese tipo de argumentos finales de Deus Ex Machina, porque, pues bueno, ya como que dañan completamente la historia. Es como esa idea que hubo un tiempo de que el final de Supercampeones era Oliver Atom despertando sin piernas en el hospital. Algo así, ¿cierto? Eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ir mostrando un argumento predecible y al final darle ese giro de tuerca con el argumento real. ¿Qué es lo que está pasando? De modo que sorprenda, pero tenga sentido. Entonces les decía que Enrique Páez tiene un ejemplo que me parece muy pedagógico para entender esto del argumento previsible y el argumento real. Él nos va a decir, imaginemos a una señora que tiene, no sé, 2 hijos y un esposo. Ella es ama de casa. Tiene a sus hijos, son insoportables. No sabe qué hacer con ellos, son malcriados, lloran por todo, dañinos, pelean entre ellos y bueno, son de esos típicos niños que uno dice, me quitaron las ganas de tener hijos. Y tiene un esposo que es alcohólico, machista, la trata mal, le pega, bueno, es el peor esposo que puede haber.
Entonces nos va a decir Enrique Páez, pensemos en una historia en la que va increciendo esa desesperación de la mujer. Entonces con pequeñas escenas, ¿sí? Con pequeñas escenas tipo, no sé, le quiebran un jarrón que ella quería mucho y no puede gritarles porque, bueno, son unos niños y bueno. Luego el esposo la trata mal por hacer mal el desayuno. Los niños se pelean y ella no sabe cómo reaccionar. El esposo llega una vez borracho a casa y la trata mal o le pega. Y así, ir poniendo pequeñas escenas e ir mostrando la desesperación de la madre que va subiendo y subiendo y subiendo hasta que en algún momento va a explotar. ¿Qué nos dice Enrique Páez? ¿Cuál es el argumento previsible? Que la mujer en algún momento va a explotar, ¿sí? Y que va a ser algo terrible. Eso es lo que todos los lectores creemos. Va a matar al esposo, va a matar a los hijos, va a incendiar la casa, va a huir, se va a suicidar, no sé, algo terrible va a ocurrir y ese es el argumento previsible. Pero ¿cuál es el argumento real? ¿Y cuál es el final de la historia? Nos vamos, la mujer está desesperada, no sabe qué hacer, se encierra en el baño, se mira frente al espejo, coge una máquina de afeitar y se rapa la cabeza hasta quedar completamente calva. Entonces vean lo interesante, ¿sí? El final no es un Deus ex machina, sí tiene sentido dentro de la historia, en tanto, bueno, es una forma de mostrar esa desesperación. Pero acá con la mano izquierda el mago nos estaba llevando a un argumento previsible y era que iba a destruir todo a su alcance. ¿Sí? Este argumento real no lo habíamos previsto, no era tan predecible, no era predecible, mejor dicho, pero nos deja con ese desasosiego de que todo sigue igual y que la mujer mostró su desesperación rapándose la cabeza, ¿sí? Y que, entre comillas, nada malo ocurrió, pero que ella se quebró. Entonces vean que es un argumento emocionalmente mucho más fuerte que simplemente haber quemado la casa y como que la satisfacción de bueno, se liberó de todo. Y es un argumento que nos deja retumbando en la cabeza qué pasó después con ella. Número 5. Define la extensión. Poe nos va a decir que hay dos formas de escribir una historia, ya sea con una extensión corta o con una extensión larga. Realmente él prefiere la unidad de efecto, es decir, que el cuento se pueda leer en una sola sentada. Y nos va a decir que cuando leemos todo en una sola sentada podemos producir un efecto completo y duradero en el lector. En cambio, cuando el cuento o la historia se hace más largo, es necesario que haya una secuencia de efectos. Pensemos, por ejemplo, en una novela, que el primer capítulo termina de cierta forma que nos produce un efecto, el segundo capítulo de otra manera que nos produce otro efecto y así sucesivamente. En una novela no puede haber una unidad de efecto, ¿sí? Más bien, solo es posible en un cuento corto. ¿Qué va a sugerir él? Que usemos los cuentos cortos, que prefiramos la unidad de efecto, o por lo menos eso era lo que él prefería. ¿Y cuánto debería ser esa extensión máxima? Pues nos va a decir que si es un poema, debería no exceder las 100 líneas. Por ejemplo, El Cuervo tiene únicamente 108 versos, y dice él que al tener esos 108 versos, permite mantener una atmósfera de misterio y melancolía sin perder el efecto dramático. En cambio, en el cuento no nos dice realmente cuánto debería ser, como un número específico de palabras, pero él dice que debe ser lo suficientemente corto, como les decía, para leerse de una sola sentada. ¿Cuál ha sido la interpretación? De que generalmente máximo 7000 palabras es un buen número para un cuento. Máximo, si es más corto, mejor. Entonces,
Poema 100 líneas, más o menos. Cuento máximo también 7000 palabras. Número 6, y esto hace parte también del número 3, elegir el efecto o impresión a causar, ¿sí? Si queremos provocar melancolía en el escritor, perdón, en el lector, si queremos que se sienta triste, si queremos generarle nostalgia, terror, miedo, alegría, bueno, ¿qué efecto vamos a causar? 7, elegir el tono, ¿sí? ¿Con qué tono vamos a escribir la historia? ¿Va a ser un tono de misterio? ¿Va a ser un tono más gore, más grotesco, más visceral? ¿Va a ser un tono íntimo? ¿Va a ser un tono triste? ¿Va a ser un tono feliz? ¿Va a ser un tono más plano de narrador omnisciente que cuenta la historia sin emociones? ¿Cuál va a ser el tono? Entonces, importante, nos va a decir, elijamos el efecto y elijamos el tono. Número 8, definir el recurso literario a usar. Este no se los voy a decir uno en uno. Si quieren en otro episodio podemos hablar de los diferentes recursos literarios a usar, pero hay muchos recursos literarios. Les menciono algunos. El monólogo interior, el contrapunto, la caja china, los vasos comunicantes, el racconto o flashback, el ab initio, el in media res, el in extrema res, el iceberg de Hemingway, el arma de Chekhov, el final sorpresivo, el final abierto, historias paralelas o el sueño. Sí. Hay muchos más recursos literarios, pero bueno, acá les menciono algunos. Si les gustaría que en algún episodio habláramos de estos recursos literarios, déjenmelo ahí en los comentarios, ¿sí? Y ya sabré qué les interesa. No, en serio, escríbanme ahí comentarios. Me encanta cuando comentan cosas porque, bueno, me ayudan también a saber que les está gustando, que lo están escuchando. Aunque, de nuevo, sigo sorprendidísimo con el alto nivel de audiencia que tengo. Pero bueno, también gusta mucho cuando dejan comentarios. Yo intento responderlos todos, a todos los leo. Y también me sirve mucho para saber qué temas les gustaría que siguiéramos, porque como les he dicho, pues bueno, a uno se le van acabando las ideas. 9. Pensar en, después de tener todo esto seleccionado, los 8 puntos anteriores, cómo se puede contar la historia. Y además, definir los personajes. Entonces vean lo interesante. Él nos va a decir, ya es hasta el final, ¿sí? Luego de tener el efecto, el tono, el final, cómo vamos a contar la historia, cuál va a ser la historia. Y aparte de la historia, definir también los personajes que van a ser parte de la historia. Entonces, yo siempre digo que este decálogo o esta propuesta de Poe es un poco disruptiva porque nos está pidiendo que hagamos las cosas al revés de como normalmente se nos enseña que lo hagamos. Y al revés de cómo la lógica nos dice que escribamos, ¿sí? Si las partes del cuento es inicio, nudo y desenlace, pues ¿qué es lo lógico? Que empecemos por el inicio, pues así se llama, que luego hagamos el nudo y que terminemos con el desenlace. Pero acá nos está diciendo todo lo contrario, empecemos con el desenlace, luego pensemos en el tono, en el efecto que queremos producir, en la extensión, etcétera, en el recurso literario. Y ahí sí al final ya podemos pensar en la historia y en los personajes. Y no solo pensar en la historia y en los personajes, sino tenerlos muy, muy, muy detallados. Qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Que no haya espacio para la improvisación. Y 10, elegir el lugar o el escenario que esté acorde con el tono de la historia. Que esto me parece muy importante y en el terror se ve muchísimo. Es decir, uno puede pensar en los clichés del terror, propios del terror. Y bueno, si uno dice, por ejemplo, no, yo quiero provocar miedo y soledad. Entonces uno ¿qué piensa? Puede pensar en una casa abandonada en medio de un bosque. Si uno quiere pensar o provocar miedo por las sensaciones,
uno puede pensar que la historia puede ser de noche en un cementerio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vean que es muy importante el tono para elegir el escenario. De hecho, ya lo decíamos en algún momento, la atmósfera no es otra cosa que la interpretación de las emociones en el medio ambiente, ¿sí? La atmósfera debe ser, a través del medio ambiente, lo que queremos provocar en el lector. Si es terror, la atmósfera debe ser terrorífica porque ayuda muchísimo a generar esos sentimientos en el lector. Entonces, elegir el escenario es fundamental, de acuerdo con el tono de la historia. Y les decía sobre los clichés. Claro, uno piensa en los clichés, hablaba de la casa abandonada en medio de un bosque, pero también es porque han servido, han funcionado. Entonces, tener un cliché no es del todo malo. Yo sí recomiendo improvisar. Más que improvisar, crear nuevas cosas, imaginar, inventar, mirar alrededor, ¿sí? Porque normalmente los referentes que tenemos son los referentes de Hollywood. Entonces, nos quedamos con eso, pero nosotros tenemos aquí mucha tradición muy rica en Latinoamérica. De nuevo, por ejemplo, si estamos pensando en miedo y soledad, pues podemos pensar, no sé, en una finca cafetera que hace mucho tiempo no fue vuelta a usar en medio del Valle del Cocora, que es aquí en Colombia. Si no conocen el Valle del Cocora, busquen fotos. Es una cosa impresionante, majestuosa, donde están las palmas de cera más altas del mundo, alcanzan hasta 60 metros. Pero es un paisaje hermoso, pero al mismo tiempo desolador. Más porque siempre está lleno de neblina, es frío, está en las montañas donde no hay nada, es inhóspito. Entonces imaginen si hay una finca cafetera. Bueno, podemos lograr estos efectos sin necesidad de acudir de nuevo al cliché. Entonces se hace muy interesante cuando Poe, luego de decirnos este decálogo, nos dice: vean, les explico cómo a partir de este decálogo, de esta propuesta que les traigo, escribí mi poema más famoso, El Cuervo. Y nos va a decir que lo primero que él escribió fue el siguiente párrafo. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio. Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo. Dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Eleonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo: nunca más. Si bien este no es el último párrafo, es el penúltimo párrafo, no es el último, pero acá se consagra todo lo demás que hay en el poema, ¿sí? Es la conclusión final necesaria y devastadora del poema. Porque si han leído el poema, saben que toda la historia, cuando llega el cuervo y él empieza a hacer preguntas, el cuervo siempre dice nunca más. No importa lo que le pregunte, él siempre va a responder nunca más. ¿Cuál es el meollo del cuento? Que el protagonista acaba de perder a Leonora, a su amada, y está en un duelo profundo. Pero ese duelo profundo como que lo quiere llevar al límite. Cuando uno está triste, uno quiere sentirse aún más triste, ¿sí? O por lo menos el personaje quería sentirse aún más triste por la pérdida de Leonora. Y él, sabiendo eso, ¿sí?, que el cuervo siempre va a responder nunca más, le hace la pregunta final. Y le dice: dime si en el Edén o en el paraíso podré volver a encontrarme a Leonora. Y el cuervo le dice: nunca más. Matándole todas las esperanzas, matándole todo ese sentimiento, toda esa posibilidad que uno podría tener, digamos la ilusión, la esperanza de, bueno, se me murió, pero en el más allá, en el paraíso, la volvería a ver. Y el cuervo le dice: no, eso no va a ocurrir. Entonces es un final muy fuerte, emocionalmente muy impactante, y que solo tiene sentido
por todo lo demás que implica el poema. Entonces es un ejemplo muy brutal de cómo, bueno, escribió, según él, si le creemos a Poe, cómo escribió primero este párrafo y el resto del poema estuvo encaminado a que este párrafo fuera aún más contundente. ¿Qué efecto quiso causar Poe? Que era el segundo punto, la belleza. ¿Sí? Él decía que la belleza se transmite a partir de la poesía. ¿Cuál era el tono? La melancolía. El cuento es sumamente melancólico de principio a fin. ¿Cuál es el argumento previsible? Simplemente que un cuervo entra en una habitación y empieza a discutir con el cuervo. ¿Sí? Pero ¿cuál es el argumento real? Y ya se los adelantaba un poco. Que el amante aprovecha la situación para autoflagelarse. ¿Está el cuervo? Sí, pero eso no es lo principal, eso no es lo importante. Aunque todo el cuento hable del cuervo, aunque todo el poema hable del cuervo, e incluso el poema se llama El Cuervo. Vean que como el mago nos está desviando la atención con la mano izquierda para al final meternos el argumento real de la mano derecha. Y es que él quiere sentirse aún más adolorido, se quiere autoflagelar. ¿Cuál es el recurso literario que usa? El estribillo. Básicamente repite en cada párrafo al final la misma palabra o la misma expresión, la misma palabra en inglés, nevermore, la misma expresión en español, nunca más. Entonces es un recurso literario que se usa y se llama estribillo y fue una decisión de él. Extensión, 108 versos, como les dije, algo corto. Y luego, y acá también lo interesante, pensó cómo contar la historia. Entonces decidió que le iba a contar a través de la voz del amante de la mujer y que fuera un cuervo el que repitiera el estribillo. Esto se los mencioné el episodio anterior, pero bueno, él dice algo muy curioso y es que él necesitaba repetir el estribillo y pensó que podía hacerlo a través de un loro, porque el loro repite y repite y repite. Luego se dio cuenta que, que el cuervo también tenía esa capacidad de hablar y de repetir lo que se le enseñaba y dijo, bueno, no, un cuervo tiene mucho más parecido, digamos, con la atmósfera que quiero meter, con el efecto que quiero causar, que un loro. Yo creo que un loro ahí sería más cómico que terrorífico. Entonces, ¿cómo contar la historia? A través de la voz del amante de la mujer y el cuervo que repite el estribillo. Y les decía también que otra versión dice que esto sí no es de Poe, pero dicen que él se inspiró en el cuervo por un cuento, o por una novela de Charles Dickens. Sino que, como saben, Dickens y Poe tuvieron ahí una riña, entonces uno creería que no quiso darle ese crédito a Dickens. Lugar o escenario, una habitación cerrada. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que este decálogo, como lo quise llamar, de Poe, se hace muy interesante para los que queremos escribir, ya sea como ejercicio de escritura o para que pensemos diferentes formas de escribir. Yo los invito a que hagamos el ejercicio, ¿sí? Si ustedes escriben o si no escriben y quieren escribir algo, tienen una idea, háganlo con este decálogo. No escriban, por ejemplo, la historia de principio a fin, escriban primero el final. Y luego con el final súper claro, piensen cómo escribir el resto de la historia. ¿Sí? Yo creo que pueden salir cosas muy, muy, muy interesantes. Algo que rescatar también de aquí, bueno, todo se rescata, pero me parece importantísimo esto del final previsible y del final real, ¿sí? Del argumento previsible y del argumento real, me parece que es una de las grandes cosas que Poe nos pudo haber enseñado en este decálogo. Y en la idea de que es muy importante, incluso más que la historia, el efecto a provocar. Es que nosotros podemos tener la historia más genial del mundo, pero si no somos capaces de provocar ningún efecto, se queda en la nada. En cambio, podemos tener una historia muy sencilla, muy simple, pero causar un efecto brutal. Y gracias a ese efecto, así la historia sea sencilla,
va a ser una historia memorable. Entonces, bueno, acá les dejo los 10 principios, el decálogo de Poe para escribir un cuento. Y los dejo con algunas curiosidades de Poe para los que les gustan las curiosidades, que yo siempre les traigo curiosidades. No sin antes decirles que recuerden que mi libro Genealogía de nuestro miedo está en Colombia en Panamericana, y si no están en Colombia, pues lo pueden encontrar en Busca Libre. Y si les gusta el terror más clásico, también encuentran por internet El demonio de la perversidad. Entonces, ojalá me lean y me cuenten qué les pareció los libros. Bueno, curiosidades de Poe. 1. Antes de dedicarse a la literatura, sirvió en el ejército de Estados Unidos por 2 años. Y algo curioso es que no se enlistó como Edgar Allan Poe, sino como Perry, ¿sí? Él no quería como que lo asociaran y que su tío se diera cuenta, entonces se enlistó con un nombre falso y logró el rango de sargento mayor. Entonces, bueno, aparte de ser bajito y oscuro, era un buen militar. Tuvo un matrimonio controversial, esto sí es muy conocido, se casó con su prima Virginia Clem, ella tenía solo 13 años y él tenía 27. Entonces era una diferencia de 14 años. Y bueno, fue muy controversial en la época y ahora imagínense lo controversial que sería hoy en día. Esto poca gente lo sabe, pero fue un entusiasta del ajedrez. Era un aficionado del ajedrez. Incluso escribió un artículo sobre el ajedrez, en el que develaba el secreto de un autómata que podía derrotar a cualquier ser humano en una partida. Antes de que se crearan los computadores que jugaban ajedrez, pues bueno, había un autómata, era el de Maelzel, y él escribió un ensayo contando cómo era que este jugador de ajedrez funcionaba. Si lo quieren leer, el ensayo se llama El jugador de ajedrez de Maelzel, con Z. Tuvo una muerte misteriosa. Murió a los 40 años en Baltimore. Nunca se supo qué pasó. Lo encontraron en estado delirante, con ropa que no era suya. Y nunca se supo qué ocurrió realmente. Se cree que fue víctima de cupping. Que el cupping básicamente era como que necesitaban votos y te drogaban para que fueras a votar por la persona que yo quería que votaras. Entonces era una forma ahí como de estafa. Antes no compraban los votos, sino que te drogaban por los votos. Más curiosidades es que fue pionero del género policíaco, ¿sí? Lo que es el personaje Auguste Dupin, o Dupin, no sé, inspiró a Sherlock Holmes y a los detectives de Agatha Christie, ¿sí? Uno puede pensar que Los crímenes de la calle Morgue es el primer relato policial detectivesco de la historia y fue fundamental. De hecho, si ustedes leen el cuento, uno ve que el personaje de Auguste Dupin o Dupin es profundamente parecido a Sherlock Holmes. Alto, flaco, asocial, súper inteligente. No recuerdo si también era adicto a alguna sustancia, como Sherlock Holmes, pero indudablemente inspiró todos estos relatos de Arthur Conan Doyle. Tenía un interés y una fascinación por la criptografía, esto también es poco conocido, tanto que en 1839 publicó El escarabajo de oro, que es un relato que gira en torno a la decodificación de un mensaje secreto, contribuyendo a popularizar la criptografía en su época. Decir también que fue fundamental para grandes escritores, para Baudelaire, que fue el primero que lo tradujo al francés. Él creía que era un genio incomprendido en su época. Eliot reconoció la importancia incuestionable de Poe en su literatura, aunque, como yo, también cuestionaba la rigidez de su método. Él pensaba que era mejor así como la flexibilidad. Otros autores que fueron muy influenciados por él fue Lovecraft, el maestro del horror cósmico, Cortázar, que lo tradujo de manera excepcional al español. Y bueno,
Esto no le importa a nadie, pero a mí también fue el primer autor con el que me obsesioné y con el que, bueno, todavía sigo amando y sigo fascinado. De hecho, El demonio de la perversidad es un homenaje a Poe. Mi libro de cuentos, El demonio de la perversidad. Pues él tiene un cuento que se llama El demonio de la perversidad. Y bueno, ahí se los dejo por si lo quieren leer. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Terror. No olviden suscribirse al canal si me ven en YouTube o al podcast si me escuchan en Spotify. Chao.